Hola chicos y chicas de quinto grado, el día de hoy les presento el tema de arte, un acto para la conservación. Recuerda que toda la semana hemos estado hablando de cómo la actividad humana afecta el hábitat de los animales. Pues bien, el día de hoy con esta actividad ayudarás a conservar el hábitat de los animales. Ten en claro el propósito de la actividad. Elaboramos nuestra historia para salvar los animales. Entonces vas a elaborar una historia donde refleje de cómo los humanos ayudamos a salvar los animales. Elaboramos nuestro guión teatral. En base a esa historia que has creado, elaborarás tu guión teatral. ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando y acá te tenemos unas preguntas de reflexión. ¿Alguna vez has escrito una historia? ¿Te acuerdas de qué trataba esa historia? ¿Alguna vez escribiste un guión teatral? ¿Te acuerdas de qué trataba ese guión teatral? Seguramente el año pasado lo habrás hecho, y si no lo hiciste, no te preocupes, este año lo vas a aprender. Esta pregunta sí quiero que la tengas bien en claro. Si los animales pudieran hablar, ¿qué crees que le dirían a los seres humanos sobre cómo tratamos sus hábitats? Esta pregunta es importante porque en base a esta pregunta vas a desarrollar tu historia y por ende tu guión teatral. Dice, si los animales pudieran hablar, ¿qué crees que le dirían a los seres humanos sobre cómo tratamos sus hábitats? Ya, tenlo presente. Te invitamos también a observar el video que se encuentra en este enlace que se llama La migración de aves, un viaje peligroso. ¿Sí? Luego hay preguntas de reflexión en base a ese video. Tú las puedes contestar para que tengas más claro el tema. Ahora vas a elaborar la historia. Recuerda que la historia es para salvar nuestros animales. Empieza por enmarcar la situación, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes participan? Pues bien, los protagonistas son los personajes principales, son aquellos personajes en los que se centra la historia, ¿cierto? Entonces, organiza quiénes van a ser tus personajes en tu historia. Pueden ser personas, pueden ser animales, también puede ser tú, tus amigos o tus amigas. Tú eliges tus personajes principales. ¿Dónde suceden? ¿En qué lugar o lugares se desarrolla la historia? Escoge un lugar donde vas a desarrollar la historia. No importa dónde nos encontremos, siempre podremos hacer mucho por los animales. De repente vistes unas noticias de que cómo el hábitat de alguno de los animales se está afectando en cierto lugar y quieres tomar ese lugar, pues tómalo ese lugar para tu historia. De repente ahora viste las noticias de cómo el hábitat de los animales está menos contaminada, ¿no? Y los animales están volviendo. ¿Quieres tomar ese lugar en tu historia? Tómalo ese lugar. Ahora, una vez que ya tienes los personajes y tienes claro ya el lugar donde se van a desarrollar tu historia, vas a elaborar una secuencia para la historia. Recuerda que la historia es un texto narrativo, por lo tanto tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Eso los chicos y chicas de quinto grado ya lo saben. Es importante que para tu historia dejes volar tu imaginación y creatividad, ¿sí? Inventa ahí, imagina, crea tu historia lo más bonita que puedas realizarla. Una vez que ya tienes tu historia, entonces vas a elaborar tu guión teatral. Y para elaborar tu guión teatral, pues debes tener en claro lo siguiente. El guión es la historia, pero contada a través de los diálogos de los personajes. O sea, en el guión teatral, a diferencia de la historia narrada, van a hablar aquí los personajes, ¿sí? La historia es la misma, pero la idea es presentar los diálogos como si sucedieran en la realidad. Los guiones teatrales tienen indicaciones que ayudan a los actores a representarlos, dándoles pautas sobre cómo representar al personaje o sobre lo que sucede en escena.
Entonces, para la elaboración del guión teatral, ten en cuenta lo siguiente. Los diálogos. Los diálogos son las conversaciones de los personajes. A través de los diálogos, los personajes realizan las acciones, expresan sus emociones y con ello se va desarrollando la historia. Te vamos a presentar aquí un fragmento de la obra El flautista de Hamelin, para que tengas idea de cómo son los diálogos en el guión teatral. Aquí está el ejemplo. El flautista dice en este guión teatral: he librado a otras ciudades de murciélagos y cucarachas, y por 1000 florines puedo liberar este lugar de los ratones. Ahí habla, como te puedes dar cuenta, el flautista. El alcalde dice: 1000 florines, te daremos 50.000 si alejas a esos animales de aquí. ¿Te das cuenta cómo en el guión teatral hablan los personajes? Escribes el personaje, seguido de 2 puntos, el diálogo del personaje. Pues bien, sigamos aprendiendo. Las acotaciones que van en un guión teatral. ¿Qué son las acotaciones? Las acotaciones son indicaciones en el guión para dar a conocer los sentimientos, las acciones, la vestimenta o la entrada o salida de los personajes. Para diferenciarlas del diálogo, las acotaciones las escribimos entre paréntesis o corchetes. ¿Sí? Aquí te damos unos ejemplos también de acotaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí una de las acotaciones es respirando agitado. ¿Quién respira agitado? El hombre. Está entre paréntesis, ¿cierto? Otra acotación es señalándolo con un dedo, ¿no? Entonces, ¿quién lo hace? El alcalde. Entonces, eso nos invita a los lectores de este guión teatral a saber qué es lo que hacen los personajes, ¿no? Que de repente leyéndolo no lo vamos a observar, pero si nos ponen las acotaciones, entonces ya nos imaginamos un poco más, dejamos volar nuestra imaginación y vemos a los personajes cuáles son sus acciones. Muy bien. Ahora, siguiendo las recomendaciones y dejando volar tu imaginación y creatividad, comienza a hacer tu trabajo.